primero para arrancar me gustaría hablar de la remera que tengo puesta, que es otra distinta, muy distinta a la que utilicé ayer. Esta es un poco más actual, ya es del siglo XXI. Esta ya tiene la marca de la pipa, es Nike, tiene sponsor, es Pepsi, y esta camiseta se usó en el año 2003, 2003-2004 también. Esta camiseta ha salido campeón del torneo Apertura, ha salido campeón de la Copa Libertadores 2003, ha salido campeón de la Copa Intercontinental en el año 2003 contra el Milan. La usaron jugadores como Cassini, Schiavi, Abondanzieri, ídolos absolutos de la gloriosa historia de Boca. Y la ha usado Carlos Tevez. Para mí, en esta época, bueno, yo era adolescente y estaba enloquecido con Carlitos Tevez. La verdad que me volvía loco, cómo jugaba, cómo la pisaba. Y era el momento donde él salió y la verdad que él debuta igual en el año 2002 con otro modelo de camiseta, que también ese modelo de camiseta fue campeona de Libertadores y jugó una Intercontinental contra el Bayern Múnich ese modelo. Pero Carlitos terminó explotando con esta camiseta, ¿no? Tuvo un nivel extraordinario. Recuerdo partidos como con Racing en el Cilindro, por Copa Libertadores al América de Cali, que le hace un gol en la Bombonera de zurda. Y bueno, pero hoy como tenemos el análisis de la previa ante el partido de Estudiantes, tenía ganas de repasar algún gol que se hubiese hecho con esta camiseta y justamente a Estudiantes. Así que vamos un poquito a abrir el baúl de los recuerdos. Vamos a ir acá al análisis de YouTube, ahí creo que se va a ver bien. Y tenemos este partido de Tevez en la fecha 11 del torneo Clausura 2004, como ven ahí muy bien. El partido salió 2-2 con 2 goles de Luguercio para Estudiantes y Boca hizo el gol Cángele y el otro lo hizo este chico llamado Carlos Tevez. Sigue Tevez. Va Tevez, va Tevez, va Tevez. Mirá lo que hizo Tevez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por ¡Gol! Dios! Que está en posición adelantada. Bueno, Ahora y ahí siguen. Es un video que está en YouTube, que lo pueden buscar. Son todos los goles de Boca en el torneo Clausura 2004. La verdad que era un lindo equipo. Y también busqué la formación de ese partido para acordarme un poco de cómo formaba ese Boca, que la verdad que tenía buen equipo, la verdad que tenía un buen funcionamiento. Y miren los jugadores que tenía este equipo, qué llamativo. Bueno, en el arco, Roberto Carlos Abondanzieri, el Pato, el querido Pato, que tantas alegrías nos dio. Bueno, penales contra el Milan que recién recordábamos. La verdad que un arquero que a mí también, todo este equipo completo, la verdad que me marcó un poco mi infancia y la verdad que les tengo un cariño muy grande. Pablito Jerez, que hoy trabaja en Boca, un lateral derecho que me parece que no tenía grandes virtudes. Pasa que justo en su época a él le tocó reemplazar al Negro Ibarra, entonces veníamos de un 4, la verdad, del mejor 4 de la historia de Boca. Pero Pablito, la verdad que se envolvió bien, la verdad que era un tipo prolijo, como la mayoría de los equipos de Bianchi. La verdad que tenía buena presencia, era ordenado. Y bueno, también tenía una ventaja Pablo Jerez, que atrás tenía una saga central que le integraba el gran Flaco Schiavi. La verdad que el Flaco, un jugador que vino en reemplazo de Bermúdez en el año 2002, y la verdad que al Flaco también, cómo no quererlo, cómo no apreciar su nivel, su fuerza, con esa vehemencia que jugaba. Hay una foto histórica del Flaco que le está metiendo el codo en el cuello a Kaká en la final de Japón de 2003. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Diego Crosa jugó en este partido, que recién veíamos el gol de Carlitos.
Hermano de otro Crosa que jugó en River, la verdad que no tuvo, no sobresalió tanto en Boca, la verdad que llegó, creo que habrá estado un año o dos nada más y la verdad que no dejó mucha huella, pero bueno. Después estaba el Pampa Calvo, que el Pampa Calvo tuvo una larguísima trayectoria en Boca, ha hecho golazos hermosos de zurda, de derecha, un jugador que me parece que está infravalorado en la historia de Boca. Este, no era como el suplente del Negro Ibarra o de Clemente Rodríguez, pero la verdad que el tipo, las veces que jugó rindió, la verdad que no hay nada para decirle. Diego Caña, el gran capitán de la época dorada, me parece a mí, un jugador muy inteligente. También jugadores subvalorados, me parece, en la historia de Boca, porque hoy en la actualidad pareciera como que viste que tenés que ser un jugador rápido, fuerte y demás. Y Diego Caña me daba la sensación, como la mayoría de los volantes de Boca de esa época, que era un jugador inteligente. Y pareciera que no abundan esos jugadores en la última etapa en Boca. Y me parece que Diego Caña, una de sus principales virtudes era la inteligencia, hacía lo justo, la pasaba cuando la tenía que pasar, remataba cuando tenía que rematar, relevaba a los compañeros, podía jugar de 8, podía jugar de volante por izquierda. La verdad que un jugador muy inteligente que hoy me parece que valdría mucho más de lo que valió en su momento, porque me parece que no fue un jugador que Boca haya vendido y que haya cotizado mucho. Después, bueno, tenemos a Cassini, Raúl Alfredo Cassini. Hace poquito, hasta hace nada, estuvo trabajando en el Consejo de Fútbol de Boca. La verdad que es un jugador que a mí en esa época me encantaba también porque metía y jugaba. Hubo un momento justamente entre el año 2003 y 2004 que tuvo un rendimiento superlativo, bueno, coronándolo con el penal al Milan que nos da la tercera intercontinental. La verdad que es un jugador que a mí siempre me gustó. Fabián Vargas, cómo no quererlo al colombiano, otro colombiano que seguramente está en la historia grande de Boca, no tanto quizá como el Patrón, Chicho y Córdoba, que son recordadísimos, pero Fabián creo que tuvo lo suyo, ganó títulos importantísimos. Él después creo que volvió a ganar la Libertadores y la Intercontinental con el Inter de Brasil. La verdad que se lo quiere mucho a Fabián. Hace poquito tuvo una declaración que se hizo viral que hablaba del gen argentino, del gen competitivo argentino, porque como le habíamos ganado la final de la Copa América con la selección en Estados Unidos, bueno, hablaba de cómo entró Paredes en esa final, que se tiró al piso y demás, y decía que el gen argentino es, bueno, una declaración muy linda. Es más, creo que hasta la podríamos repasar, les digo, ¿eh? En un ratito, si quieren, la repasamos, porque la verdad que dijo palabras muy lindas. Neri Cardoso, que me acuerdo que cuando hablábamos en mi círculo sobre Neri Cardoso, sentíamos que siempre le faltaba un poquito más, ¿no? Que era un jugador como débil, que era un jugador rápido y que pateaba bien, o sea, hizo goles en Boca, tuvo grandes torneos. Es más, creo que, si mal no recuerdo, llegó a ganar la Copa Libertadores 2007 también, pero que sentíamos que si algún rival le metía un poco la pierna dura, no terminaba de rendir del todo. La verdad que Neri, si bien de los números me parece que ha rendido bastante, me parece que fue un jugador que se vio beneficiado por la época de Boca. Eso es lo que creo. Un jugador que se terminó yendo libre de Boca, no quiso renovar el contrato y se terminó yendo libre a México y que después creo que hizo toda su carrera en México y creo que volvió acá a Argentina con los últimos años, no sé si jugó en Defensa y Justicia o demás. Y bueno, y la delantera, Carlitos Tevez y Franco Cángele. Bueno, ¿qué decir de Carlos Tevez? La verdad que un ídolo de la infancia, un jugador que admiré profundamente, guerrero, hábil, talentoso, con ese stripe bien de potrero donde aguantaba la pelota
y generaba un daño tremendo. La verdad que a mí siempre me encantó Carlitos Tevez. Y Cángele, un zurdo que salió de inferiores, que tenía mucho talento y que me parece que después de la final de Copa del 2004 empezó su decaimiento y Boca creo que lo terminó vendiendo a Turquía y demás. Además de Cángele, podemos decir que volvió en el año 2014, si mal no recuerdo, o 2013, que volvió en la segunda etapa de Bianchi, pero tampoco tuvo grandes partidos, ni mucho menos. En el banco estaban Willy Caballero, que después terminó atajando con la selección argentina, bueno, larga carrera en Europa, y terminó atajando el Mundial 2018, que se manda la cagada esa contra Croacia, que termina en gol. Matías Donet, que también hoy está trabajando en el Boca Predio. Matías también se le guarda un cariño enorme por el gol al Milan. Y después suplentes que no entraron, Clemente Rodríguez, quizá uno de los mejores laterales izquierdos de la historia de Boca, siendo derecho él, pero jugaba por la banda izquierda. Luis Perea, otro colombiano que después creo que terminó ganando el lugar, de hecho miren la foto, fue titular en el partido contra el Milan. Y Pedrito Yarley, que hace poquito creo que vino a ver el superclásico de el Dualipazo, el que la rompe el Changuito Ceballos, creo que vino Yarley a ver el Superclásico. La verdad que también se le guarda mucho cariño a Pedrito Yarley. Y bueno, y el técnico más ganador de la historia de Boca, respetos absolutos para mí, un prócer de la historia de Boca, el señor Carlos Bianchi. La verdad que a Carlos lo amo con toda el alma.